Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a un programa de Movimiento Libertad. Estamos acostumbrados a vernos por acá, por estos rumbos, los días jueves a las 8 de la noche. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un placer enorme estar nuevamente acá hablando de temas de actualidad nacional. Y como está siempre hay que mencionar que en este programa, en este sí hablamos la verdad. Y es por eso que Movimiento Libertad siempre va a estar ahí para defender la verdad y fomentar la libertad de expresión mientras exista la República. El día de hoy, como pueden ver acá a la par mía, tengo el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy, analizando la situación que se está dando en nuestro país, y hemos invitado a Francisco Gómez, que él es un director radial, es un ciudadano comprometido con el rescate de la democracia y aparte de eso es parte del bloque de oposición. Queremos darle la bienvenida a Francisco, pero antes de eso queremos preguntarles a ustedes, ¿se han dado cuenta de que el régimen es parte de un megafraude? Vamos a hablar en esta ocasión con Francisco, que lo tengo ahora en pantalla. Y primeramente, antes que todo, quiero darle la bienvenida. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Irving, buenas noches. Gracias al Movimiento Libertad por este espacio, a usted por invitarme. Ya tenía bastante de no estar por acá, pero qué agrado que nos podamos reencontrar y que podamos hablar de la realidad que está viviendo El Salvador. Así que gracias, Irving, y gracias a todos los que nos van a ver y nos van a escuchar y lo van a comentar más adelante. No, qué placerazo más grande tenerte nuevamente por acá, porque sabemos que es muy importante conocer el punto de vista de todos los ciudadanos y el punto de vista que nos vas a compartir ahora es muy importante porque viene de un comunicador. Y eso es muy interesante porque ya vimos las perspectivas de diferentes ciudadanos, desde políticos hasta ciudadanos influyentes. Y ahora tu punto de vista como comunicador es muy importante. Y es por eso que quiero romper el hielo de este programa y poner la pregunta en pantalla, que es la siguiente. ¿El fraude ya es real? A mi punto de vista, el fraude empezó desde que ellos iniciaron en el poder. Pero me llama mucho la atención esto. Te lo voy a poner también en pantalla para que veas y que la población que nos está viendo también vea de dónde sacamos la información. Nos hemos desayunado, por decir así, este día la noticia de que la nueva ley del voto exterior entró en vigencia este miércoles tras la firma de Bukele. O sea, están empecinados a seguir haciendo fraude porque se quieren perpetuar en el poder. ¿Nos podrías compartir tu punto de vista y el análisis que tenés con respecto a esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que todo comienza desde que se busca la reelección, desde que el ciudadano presidente dice que va a buscar la reelección. Desde ahí comienza todo. Ese es el primer paso y ya todo lo demás es una continuidad únicamente que le vamos a o que vamos a estar viendo. Con la sanción del presidente al voto en el exterior, creo que se está dando un buen seguimiento a lo que se mencionaba, parte de un fraude o parte de algo inconstitucional que se dice muchas veces en la Constitución que no se puede dar una reelección. El voto en el exterior es algo bueno, pero no es algo nuevo también. Eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Ya para las mismas elecciones donde gana la presidencia el partido La Gran Alianza por la Unidad Nacional, gana, o sea, Ujú. gana, Ajá, gana, gana. hubo votos por medio del voto electrónico o del voto en el exterior, así de ejemplo, Ujú. que se desarrolla de diferentes maneras. Hoy se está ampliando y se menciona, bueno, no se menciona, sino que se dice, vaya, todos los que tengan el DUI vencido o solo con pasaporte, ellos podrán ser parte de este voto. Pero acá Ujú. viene la gran pregunta. ¿Cómo se va a auditar? ¿Quién va a decir, este es el máximo de votantes que vamos a tener? En las elecciones acá en El Salvador se dice, vaya, el DUI número 5 millones, bla, 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 bla. Este es el último número con el cual se puede votar. DUI Sí. vigente, únicamente. Y
Si usted no tiene el DUI vigente, no puede ir al banco, no puede ejercer su voto, esto, lo otro, pero hay leyes que ya, las reglas del juego ya están puestas. Con el Sí. voto en el electrónico, voto en el exterior, sí podrán hacer uso del voto solo con un pasaporte, con el Ujú. DUI vencido, cosas que acá no podemos. Van a decir, lo que pasa es que los salvadoreños en el exterior tienen derechos, por supuesto que tienen derechos. Que son salvadoreños, por supuesto que son salvadoreños, pero las reglas ya están dadas. Creo que no es ni siquiera un tema en discusión, porque ya se dijo cómo es. Para eso hay un código electoral en nuestro país. Ahora vienen las modificaciones y se le da la oportunidad al salvadoreño en el exterior y todo. Pero yo participaba, Irving, en Sí. una conversación, en una entrevista también con otros colegas, y decíamos, qué bueno que se dé esta oportunidad. Pero hoy por hoy es más importante para los salvadoreños en el exterior el TPS, que sí, que no se Buen extiende punto. el TPS, sino que hay una prórroga para que se siga discutiendo y se tenga un dictamen en la Corte en los Estados Unidos. Ujú. Pero esto sí le genera problemas o incertidumbre a los salvadoreños. Sí, Contactaba yo a prácticamente. unos salvadoreños, tepecianos sobre todo, que decían, sí, vinieron funcionarios del gobierno, sobre todo diputados, pero vinieron a hablar del voto en el exterior, del voto electrónico, no vinieron a hablar del TPS, que es el tema que a nosotros nos interesa. Ellos han venido únicamente con fines electoreros. Ujú. Entonces yo le pregunto a ustedes, hermanos salvadoreños, solo para estos momentos son ustedes necesarios y para el momento de las remesas, de enviar el dinero y que se mantenga a flote el país. Debemos de analizar eso antes del voto en el exterior. ¿Para qué son necesarios? ¿Para qué son tomados en cuenta? ¿Cómo se vería realmente si un candidato a la presidencia fuera de la diáspora? ¿Verdad que la cosa ahí cambia? O sea, ¿qué Sí, tanto valen ustedes si no apoyan una campaña? yo creo que todo ese tipo de detalles que estás hablando son muy importantes de tomar en cuenta porque todo este movimiento, para mí en lo personal puedo decirlo que es un movimiento bien turbio, se presta para poder catalogarlo como un megafraude porque no sé si se recuerdan los amigos que nos están viendo, primero se hablaba del voto en el exterior en general. Después se habló de que el voto en el exterior todo iba a ser directamente para las elecciones en San Salvador. O sea, todos los que votaran en el exterior iba a ser válido su voto solo para San Salvador, aunque la persona que estuviera en el exterior hubiese nacido en San Miguel, tuviera DUI con diferente dirección. Entonces, poco a poco hemos ido viendo el desarrollo entre, así en palabras salvadoreñas del chanchullo que se ha estado armando, porque lo vemos ahora de que fue otro decreto transitorio express, así como se hizo lo del Bitcoin, así como se hizo diferentes leyes que de repente de la noche a la mañana, como el régimen de excepción, que ya lo vamos a tocar ese tema también, estamos viendo de que son medidas que hasta cierto punto parece ser que están cayendo en la desesperación porque han visto que han ido perdiendo terreno. ¿O me equivoco? Irving, fíjense que eso de las aprobaciones express con dispensa de trámite que se da, que todos ya sabemos que estas cosas van a venir, pero no sabemos cuándo ni cómo, ni el contenido en sí, en muchos momentos de cualquier cosa que se apruebe en el país. Vamos, la diáspora no está solo en los Estados Unidos. Ujú. Ahí está concentrado la gran mayoría. Pero esto del voto en San Salvador, por ejemplo, que van a ser únicamente el caudal de votos para San Salvador. ¿Por qué San Salvador? Porque es la capital, Ujú. porque es el departamento, digamos, políticamente más importante, porque acá está el Es centro de que San gobierno, Salvador tiene digamos. más representantes que en los demás departamentos. Exacto. Es que ese es el fin principal. Tiene 24 escaños. Entonces, si usted su caudal de votos o el número de diputados que se tenía por parte del oficialismo baja, pero si vienen los votos en el exterior, que no sabemos cuántos van a ser, que llamando a la transparencia, ¿cómo vamos a dar por
¿cómo vamos a dar fe de que es realmente la cantidad de votos que se le está diciendo a la población? Lo que pasa es que los partidos van a tener también representaciones ahí. La observación internacional también va a estar presente. Miren, acá ya hubo elecciones electrónicas y las hizo el partido Nuevas Ideas. ¿Qué pasó después de que se votaba por medio del teléfono, el chip y esto y lo otro? ¿Por qué hubo tanto descontento de parte de los que participaron? ¿Por qué después de eso salieron muchos dirigentes locales? Porque dijeron de que les habían hecho trampa, fraude, de que... No hubo la transparencia necesaria, podemos catalogarlo así. Exacto. Aunque había de parte del mismo partido personas que estaban en observación y que dieron fe de que las cosas se dieron. Pero ¿por qué hubo tanto descontento? Si en algo tan pequeño como era el de un partido, se dio, no se diga, en algo que van a ser muchísimos votos. ¿Cuál es el porcentaje de votos que se ha tenido del exterior en las elecciones en nuestro país cuando ya se ha contabilizado? Es una pequeña parte. Muy, pero muy pequeño, Irving. Y me va a extrañar mucho de que ahora vayan a salir con que son, ¿qué? 200, 300 mil votos. Y con Sí, esto eso es sube un el buen punto caudal a o tomar en sube cuenta. el número de votantes en San Salvador. Entonces yo diría, ¿y por qué no se hizo mejor para Oriente? Si dicen que la mayoría de salvadoreños son de Oriente. ¿Por qué no se hizo en Morazán? Lo que pasa es que ahí solo son 3 diputados. Entonces las Claro, que cuentas no pueden ese es salir el bien. punto. De que ellos ya tienen puestas las narices en lo principal, en lo que es San Salvador. Y es por eso que digo, o sea, en lo personal yo lo puedo catalogar como un mega fraude cantado, profetizado y un mega fraude también ya escrito hasta en piedra. Porque todo se va a prestar para que digan, hemos vuelto a ganar, pero yo creo que son estrategias porque el pueblo, de su inocencia que tenía al inicio cuando fue engañado, la gran mayoría de personas ahora ya está despertando y lo están viendo. Para muestra un botón. La gran mayoría de salvadoreños en el exterior, en la gran nación del norte, no está conforme, por decirlo así, para no utilizar otra palabra, no está conforme con el proceso que ha seguido El Salvador. Prácticamente les dio la espalda, así como estaba diciendo con el TPS. El Salvador le ha dado la espalda a los tepecianos. Y salen diciendo que lo han prorrogado el gobierno, pero no, o sea, lo que están haciendo es tratando de ver si se le da una oportunidad de negociar. Entonces, todas esas personas ya no sienten afinidad por el partido. No puedo generalizarlo, pero sí la gran mayoría. Entonces, yo creo que estas son medidas desesperadas que han tomado. ¿Puede Es ser que que sea mire, así? yo creo que todas son conjeturas. Partamos Ujú. también de eso, porque hasta que no se ejecute, nada es, no es cierto lo que usted diga, lo que diga el oficialismo o lo que yo diga, sino hasta que ya tengamos el producto. Pero vuelvo a decir esta palabra, la transparencia. La transparencia no ha sido una de las cualidades del quinquenio que estamos viviendo. Entonces, si no hay transparencia, por eso es que dudamos. ¿Qué más quisiera yo de que sí, los salvadoreños residentes en el extranjero puedan optar al voto y hacerlo de forma libre? Pero de repente también digo, ¿pero y cuál es la bulla si ya se votaba? Es que las condiciones hoy son diferentes, esto y lo otro, pero ¿y por qué las reglas no son las mismas para los de acá como para los que están afuera? Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué solo para San Salvador? Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué solo para presidente y solo para diputados? Ujú. ¿Por qué no también para el municipio? Hay Para diferentes alcaldes, razones y cierto. yo estoy completamente de acuerdo con esas razones. Por lo tanto, yo opino, debería ser quizás solo para presidente y no para diputados. ¿Por Correcto. qué? Pero Porque, acordate que ahí están armados, pues. O sea, tanto el presidente necesita el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa, que por el momento lo tiene, y tanto la Asamblea Legislativa también el presidente, por el oficialismo o por la dictadura que se mantiene. Y es por eso que quería llegar a la segunda pregunta, Frank, y perdóname que te interrumpa, pero tenía que decirlo démosle. porque si no se me iba a pasar. Y la segunda pregunta es, ¿otra prórroga
¿Es necesario el régimen de excepción una octava vez? O sea, ¿será necesario? Pregunto porque voy a poner también en pantalla, ya que la gran mayoría de personas que nos comentan de manera negativa dicen que nosotros queremos alarmar a la población y que hablamos puras mentiras, pero los vamos a tratar la forma de mostrar aquí en pantalla la información de un medio digital en el que dice nueva prórroga al régimen de excepción hasta el 17 de diciembre. En diciembre se cumplirán 9 meses del estado de excepción que suspende 3 derechos constitucionales, o sea, un mes más para no tener derechos como ciudadanos. ¿Es necesario, Fran? Mire, si es necesario o no, creo que el tiempo es el que va a decir si estaban en lo correcto ellos o estamos en lo correcto nosotros. Según la Constitución, sí, tiene la facultad de hacer un régimen de excepción por 30 días, pudiéndose prorrogar por una sola vez. Entonces estamos hablando de 60 días. Ujú. Pero ha sido prorrogado 8 veces y vamos a más. No dudo de que el régimen de excepción sí ha capturado pandilleros, de que el régimen de excepción algunos sectores sí ha llevado tranquilidad, digamos, o un poco de paz, que no sabemos cuánto va a durar. Eso. No sabemos qué va a pasar cuando termine el régimen de excepción o cuando salgan eh, algunos pandilleros que me imagino que no les van a encontrar prueba. No sé. Pero, lastimosamente, ese famoso margen de error, esos daños colaterales que se han tenido, se han transformado en decenas de muertes de Ujú. personas inocentes. Se ha transformado en la captura de inocentes, de niños, de mujeres inocentes, menores de edad inocentes. Adultos El, mayores. el caso de Carla, que es el que está en boga en este momento. O sea, esos son temas de estudio, son temas de los cuales todos debemos de tener empatía y también expresarnos. Creo de que el régimen de excepción tiene sus cosas buenas, pero tiene muchas malas. Alguien me decía, es que con una sola muerte injusta que haya por el régimen, ya no funciona, ya no es Sí. valedero, ya no vale la pena porque ha muerto una persona, y no ha sido una, han sido varias, decenas de Las que personas. conocemos y las que esconden. Exacto, las que conocemos y las que no. Y esas familias que están sufriendo, ¿cuántas personas han muerto porque conocieron, personas sobre todo adultas, Ujú. que, que su hijo, su esposo, su yerno, se lo llevó el régimen o por el régimen y es inocente? ¿Cuántos niños tuvieron que nacer adentro de la cárcel o con sus Sí. madres ahí? Hay una cosa que debemos de tomar muy en cuenta, que eso es nuestra perspectiva como ciudadanos adentro del país y hasta cierto punto las personas que están en el exterior. Pero hay organizaciones internacionales que han catalogado el régimen de excepción como mecanismos de tortura para la población. O sea, internacionalmente nos están viendo así. En el anterior programa presentábamos una que otra nota internacional, no de ningún medio nacional, Sí. por decir que estamos aliados o afiliados con alguno acá. Presentamos información de eso y me llamaba mucho la atención cómo nos ve la comunidad europea y más que todo que el principal crítico que tenemos internacional que es Estados Unidos. O sea, estamos llegando a niveles que no veíamos desde los tiempos de la guerra. Es que estamos volviendo, la, el ciclo está llegando otra vez. Ya dimos el giro de 360 grados, aún no, creo que vamos por los 350 ya, y vamos a Ujú. regresar a esos puntos que no deberíamos. O sea, aquel trillado dicho de que se va a repetir la historia, que no quisiéramos, pero todo orienta que vamos por esos caminos. Es Claro, probable. las decisiones de todo esto las tomamos
nosotros como salvadoreños, desde el momento que elegimos a nuestros votantes, dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, pero eso nosotros lo elegimos. Nosotros sabemos el rumbo que va a tomar el país. Nosotros le debemos de dar legitimidad a una prórroga del régimen de excepción o no, expresarnos como pueblo. Se habla mucho Sí. de que el Estado o el gobierno hace encuestas constantes que no son públicas, sino que son para uso bastante interno. Y ahí es donde ellos equilibran cómo está la popularidad, qué le gusta a la gente, qué no le gusta, a qué le van a bajar volumen, a qué no. El Bitcoin se le bajó volumen total Oh, prácticamente. sí, a eso quiero llegar como tercer pregunta. Hemos estado hablando en la primera y en la segunda pregunta del análisis y yo puedo concluir que aquí primeramente existe el pilar fundamental actual del gobierno para la oposición y para las personas que estamos despertando la desconfianza en el gobierno. Y es posible, Frank, que sigamos desconfiando cuando veamos noticias como esta. Te voy a poner la tercera pregunta, que sería, ¿se puede confiar en los asesores del gobierno? Hago esta pregunta porque aquí hay información que me llama mucho la atención y es lo que acabas de mencionar, es con respecto al Bitcoin. Lo voy a poner en pantalla. Demandan por fraude a microempresario Brooke Pierce en Puerto Rico. O sea, vemos acá a la señora Milena Mayorga, a la par al que está acusado por fraude, que vino aquí a El Salvador a asesorar cómo manejar el Bitcoin. Vino a El Salvador posiblemente con gastos pagados, posiblemente con el trato de rey, porque es un criptoempresario y lo estamos viendo que hoy sale a la luz información que está siendo demandado. O sea, hay formas de poder confiar en ellos. Mire, yo creo que ninguno de estos charlatanes, hablo de los que vienen, de los que se les paga por venir a hablar bien al país, debemos de creerles. Allá quien se deje. Pero creo que hay personas que pueden hacer la diferencia y pueden ayudarle a la población a abrir los ojos. Yo soy y estoy completamente convencido de que no todo lo que hace el gobierno es malo, ni todo es bueno, pero tenemos que valorarlo. O sea, tenemos que ir e investigar si dicen, los programas del Movimiento Libertad solo son de la oposición, solo hablan mal. No, vayamos, leamos, veamos y creemos nuestro propio criterio y ustedes nos van a juzgar si estamos bien o estamos mal. Igual Así con es. todas las personas que vienen. No es primer noticia que tenemos de que el Bitcoin, ojo, en este programa lo he dicho, el Bitcoin no es malo, las criptomonedas no son malas, la obligatoriedad es la mala. La Ujú. inversión sin que a usted le pregunten, le consulten y le digan y le rindan cuentas, eso sí es malo. Que de qué teléfono se hicieron las compras y quién custodia los Bitcoin que se tiene. Y van a decir, ay, este Francisco, si los Bitcoin no es algo tangible. O sea, estamos hablando para que entendamos realmente. O sea, no es algo tangible, lo sé perfectamente. Pero, o sea, ¿quién manipula esto? Pues, digámoslo. En la red, ¿quién es a nombre de quién están? Usted lo ha visto, yo lo he visto. Luis Ujú. Membreño dio declaraciones de esto y nos hizo ver un panorama completamente diferente. Pero hemos visto cómo ha caído el Bitcoin, cómo se va a recuperar. Hoy es hasta de risa que digan, Ujú. pues sí, sí, si no lo hemos vendido, no hemos perdido nada. O sea, creo que tampoco esa debe ser una justificación. No, No es sí, en primer eso. noticia que vemos de personas de que son estafadores, que son charlatanes, de que simplemente están viviendo de las demás personas con estas noticias. Conocimos lo de FTX también en estos últimos días, de que se van a la bancarrota y no es el primero que sale con esto. Y hemos conocido la vulnerabilidad de la cartera Chivo Wallet, Ah, de sí. la Chivo en El Salvador. ¿Y cuál es el problema? De quiénes son, que es una SADCB y de que en la Chivo no hay secretividad, que es lo excepcional del Bitcoin, porque el Bitcoin realmente es
para que no te controlen y no tengamos que darle comisiones a los bancos ni te controlen las autoridades. Eso es lo fabuloso, pero acá sí se sabe cuántos tenés, cuántos, a quién le pagaste, de quién recibiste, cuánto vas a dar, todo eso sí lo tenemos. Ujú. Entonces, ¿eso no es? ¿Es bueno o es malo? ¿Nos beneficia o no nos beneficia? ¿Por qué hace un poco más de un año todo era Bitcoin? Venía a la ciudad Bitcoin, pusieron la veterinaria, la Chivo Pet, y que eso lo puedes únicamente con Bitcoin. Pero ¿y por qué le bajamos volumen ahora? ¿Por qué se ningunean algunas noticias? ¿Por qué ya no es un tema en boga? ¿De Ujú. dónde se mantiene todo esto? ¿Quién gana de todo esto? ¿Será el peor Y hemos visto negocio? una caída estrepitosa del valor del Bitcoin, ¿Y cuánto de la tiempo tiene inversión de que no se valer hizo ni con el siquiera dinero del 20 mil pueblo. dólares, Irving? ¿Y en cuánto lo compramos? En 60 y algo se compró. Exacto. 60 y... Pongámosle, porque no estoy 50, al digamos. tanto de cuánto se compró, porque no me recuerdo, pero pongámosle que fue en 61.000. Ahora está valiendo 15.000. Exacto. ¿Cuánto se perdió? Todos van a decir, todos abrimos la Chivo Wallet por los $30. Ujú. ¿Hace cuánto se gastó los $30 y ya no volvió a ver la aplicación, aquel famoso, y ya dieron su Chivo Wallet, Ujú, sí, es que era un cierto. chiste, que era un como, comete un sneakers? ¿Y hoy por qué ya Correcto. no? ¿Hoy ya no la ven? ¿O ya no la vemos? Ya ni cajeros hay, ni cajeros chit, ni Sí, cajeros chivo. es que te dicen otra, es que eso es el futuro, es que, insisto, el Bitcoin o la criptomoneda no estamos hablando que sea malo. Si a mí me sobra de mi salario X cantidad de dinero que la puedo invertir en un negocio que sé que puede ser que falle, como invertir en la bolsa, que no tengo Ujú. el dinero para eso, por cierto, está bien. Pero los que somos asalariados y que dicen, y como dice el dicho, vamos que cogió el quebrado, cogió el comido, ¿qué nos va a Ujú. sobrar para eso? ¿Cuándo vamos a ganar? Ah, el gobierno ganó, pues sí, pero yo no. Es que ese es el punto de que los salvadoreños tienen que tomar en cuenta, porque yo creo que como ya no le hicieron bulla a este tema, la mayoría de gente ya pasa por desapercibida este tipo de noticias y prácticamente nos sirve como salvadoreños. Yo no entiendo por qué la gran mayoría de salvadoreños hacemos mofa del mismo problema que nosotros tenemos, porque la caída del Bitcoin que genera memes, esa es la única forma de manifestarse. Pero ahí hay un trasfondo, que el dinero público, el dinero del pueblo que nosotros pagamos con nuestros descuentos de nuestro salario, nosotros pagamos con lo que compramos con el IVA, todo ese dinero ni siquiera nos preguntaron si estábamos dispuestos a invertirlo, o sea, solo lo agarraron y lo utilizaron. Y ahora, ¿cómo lo van a regresar? Ese es uno de los principales problemas que nosotros estamos viendo y por eso podemos decir, todo esto viene siendo un fraude generalizado, muchas decisiones que se han tomado por capricho y a la carrera. ¿Crees que estas decisiones que se han tomado han sido caprichos? No, no son caprichos. Yo no lo considero así. Son decisiones tomadas. Alguien está detrás de todo. Alguien Ujú. dice en qué momento te moves, en qué momento te detenés, dejemos de hacer bulla, pasémonos para otro sector o a otro tema mejor. ¿Y saben quién es? El que decide la agenda que vamos a tocar. O sea, porque yo le pongo un ejemplo, me salgo quizá un poco. Ujú. Valga el comercial, la panadería San Martín, año tras año, desde no sé cuánto tiempo, inauguran el árbol que está en la Plaza de las Américas o El Salvador del Mundo. Ujú. Vienen y fue multitudinario hace el fin de semana, que llegaron muchas personas y empezó la discusión si eso se hace todos los años, que eso no es del gobierno, que eso es de la panadería no dice nada y bla, 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 bla. Nos marcan la agenda. El siguiente día, la final de fútbol de El Salvador se llenó porque es un país libre,
que todos están con tranquilidad, no hubo problemas, esto, la otra. Nos marcan la agenda. Y empezamos a hablar, no, que para qué llegaron los ministros, ellos solo se querían robar Es cierto, cámara, el estadio siempre se llena. ¿Están hablando o no están hablando lo que se quiere? Pero yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez usted, hermano salvadoreño, que volvió a hablar o se volvió a hacer la pregunta, ¿qué pasó con las fosas clandestinas en Chalchuapa? ¿Se recuerdan de eso? A mí ese tema sí me interesa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó, bueno, ¿y qué pasó con las AFPs? ¿Qué pasó con las pensiones? ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Se recuerdan de eso? Esos temas sí, no, sí nos importan. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, quiero ver allá por junio la libra de frijoles, de arroz, de maíz, valía 50 centavos menos y hoy vale más? ¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó, la gasolina sigue valiendo $4.31 la especial en autoservicio? ¿Y por qué ya no sube? ¿Por qué ya no baja? ¿Por qué ya no le ponemos interés a cuánto bajó? Porque lo que pasa es de que han congelado, digamos, el precio también. para nosotros como consumidores. Pero ¿quién está pagando esa factura? ¿Verdad que hay un silencio? ¿Qué pasó con aquello que nos prometieron que le iban a hacer las reformas a la Constitución de la República? ¿Qué hace en el bicentenario, el 15 de septiembre, Félix Ulloa, vicepresidente, entregó por lo menos la propuesta de él para las reformas a la Constitución? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los veteranos de guerra del país? ¿Qué pasó? La gente solo se recuerda de ellos cuando se salen a manifestar al Salvador del mundo y hasta memes y hasta se les hace mofa de todo lo que iban a hacer, pero independientemente de eso, ellos tienen que ser escuchados porque fue una de las promesas de campaña que fue un pilar fundamental para llevarlo al poder. ¿Cuándo fue, Irving, la última, o no la última vez, o sea, que fue tendencia el alto costo de la canasta básica del Salvador? En Twitter, ¿cuándo fue tendencia la última vez? No ha sido. Sí. Y ese es un problema real. O sea, los problemas de nosotros es, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el ministro? Que el vicepresidente dijo de que China va a comprar la deuda del Salvador y sale el ministro diciendo de que desconoce y empezamos a hablar de esto. ¿Cuándo vamos a poner nosotros como ciudadanía los temas de país en tendencia? ¿Cuándo? Nos lo ponen y ese es ser inteligente. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que buscar cambiar o transformar. Y eso es a lo que viene la siguiente pregunta que tengo, pero hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Frank, te pediría muy atentamente si me puedes esperar 2 minutos porque vamos a un espacio publicitario. ¿Me esperas por ahí? Con gusto, adelante. Ok. Bueno, amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos estado analizando la actualidad, por decirlo así, de nuestro país, los problemas principales a los cuales nos estamos enfrentando día a día y hemos puesto sobre la mesa 3. En la segunda parte, luego de regresar de nuestro bloque comercial y de nuestro Foca Coin de la semana, quisiera que habláramos un tema muy interesante y es la educación en nuestro país. Vamos a analizarlo y vamos a tratar de ver las diferentes perspectivas que tiene la población y en este caso también la de Francisco como comunicador. Espérenme ahí un momento, ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... Como ustedes saben, China es la segunda economía más grande del mundo y durante mucho tiempo El Salvador había estado aislado de ese potencial para nuestro comercio, para nuestros productos, para el intercambio económico y comercial, pero ahora ya no va a ser así. Un día después de aterrizar en la capital china fue recibido por el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Durante sus conversaciones, los dos líderes acordaron cooperar en varios terrenos, como el comercio, la inversión, la industria y los recursos humanos.
Los intercambios bilaterales y la cooperación se han desarrollado de manera rápida en varias áreas y las relaciones bilaterales avanzan constantemente. China da la bienvenida a la visita del presidente Sánchez Cerén y espera trabajar con El Salvador para asegurar el rápido crecimiento de los intercambios amistosos bilaterales y la cooperación, con el fin de beneficiar más a los dos pueblos. Así que, como parte de este apoyo, China ha decidido donarnos 930 toneladas de harina de trigo. Otra importante decisión de China, que agradecí al presidente Xi Jinping en nombre del pueblo y el gobierno salvadoreño, es la donación de 3.000 toneladas de arroz para atender las necesidades. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte. Para Movimiento Libertad y para mi persona es un placerazo enorme tenerlos nuevamente aquí, a todos los que están conectados, a todos los que están participando tanto en YouTube como en Facebook y en las multiplataformas digitales que tenemos como Movimiento Libertad. Recuerden que si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia o simplemente tienen ganas de hacer un comentario alusivo al programa, pueden hacerlo acá en nuestra caja de comentarios, o si no pueden ir directamente a la página web del movimiento, la cual va a estar aquí abajo en la caja de la descripción. Pues el día de hoy hemos estado hablando acerca de la realidad que vive nuestro país hoy por hoy. Pero en esta segunda parte quisiera que nos enfoquemos en una situación que a la vez, en lo personal, a mí se me vuelve un poco incómodo hablar porque siento que es muy necesario que se le tome la atención debida y no se está haciendo. Es por ello que hemos invitado a Francisco Gómez. Él es un comunicador de profesión, es un director radial y aparte de eso es un ciudadano comprometido con el rescate de la democracia en nuestro país y también puedo incluir la libertad de nuestro pueblo. Fran, bienvenido a la segunda parte y muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. No, acá estamos con todas las veces que sean necesarias y vamos a la segunda parte. Vamos a seguir analizando al país. Excelente. Voy a poner sobre la mesa la siguiente pregunta, que es la que voy a poner ahora en pantalla. ¿Se estanca el nivel de estudio en nuestro país? Hago esta pregunta porque hemos estado viendo que últimamente El Salvador, como país, el gobierno, está invirtiendo en muchas cosas que posiblemente sí las necesitamos. Pero yo creo que hay diferentes áreas a las que se le debe tomar mucha prioridad. Y una de esas es la siguiente. Me llena de mucha tristeza ver este tipo de noticias, la que voy a poner en pantalla. El Salvador presenta un marcado retroceso en la educación según el informe de la IPS. Lo vamos a generalizar. Estamos viendo que El Salvador, primero, es un país que está en busca del desarrollo. Estamos viendo que el país ahorita está viviendo ciertas etapas no muy favorables. Pero una de las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta y es muy importante es ver la educación de nuestras futuras generaciones. Y estamos viendo que en vez de avanzar o por lo menos seguir igual, estamos viendo que nos están catalogando como un retroceso en la educación. ¿Será posible, Fran, de que el gobierno no le importa, no le interesa o las autoridades ahorita están enfocadas en el Bitcoin o están enfocadas en otras cosas y no le están tomando la atención debida a este tipo de temas? Fíjese, Irving, que la educación en el país es un tema preocupante. Creo que en los últimos dos gobiernos, antes de Nayib Bukele, tuvimos una mejora, los números cambiaron positivamente para El Salvador en el tema de educación. Quizá la calidad de educación podría estar en discusión, pero el acceso a la educación se vio notablemente mejorado. Las condiciones, uno, la gratuidad. Dos, la entrega de útiles escolares, de uniformes, de zapatos, en
un buen sector también dar una pequeña merienda, que le llamaban el vaso de leche, otros era un poco más ampliado. Esto provocó de que tuviéramos una mayor cantidad de personas, y no hablo de jóvenes solamente, de personas con acceso a la educación. También vimos los famosos programas de alfabetización de adultos para bajar la tasa de analfabetismo en El Salvador a niveles máximos en la historia. Hoy, como la educación es gratis, ya no se valora. Hoy, sí. Bueno, antes si el paquete escolar te lo entregaban tarde era una bomba y todos hablábamos de eso. Hoy nadie dice nada si se lo entregan o no se lo entregan, si solo le dieron un par de zapatos o un uniforme, si no le dieron completo el paquete escolar, si la escuela está buena o está mala, si tiene, porque en promesa sí, tenemos las mejores escuelas del país. Yo quisiera... ¿No te acordás que una de las promesas de campaña en el mega plan Cuscatlán que se hizo, y también una promesa de campaña de los diputados cuando estaban aspirando a la candidatura, y cuando lo lograron ser, dijeron que eso iba a ser una de las principales prioridades? Dijeron que la mayoría de cárceles en El Salvador iban a ser cerradas, iban a ser convertidas en universidades y en escuelas de primer mundo. Y hasta hoy, ¿crees que se ha cumplido alguna cosa de esas? O sea, alguna promesa de esas, por decírtelo así. No se cumplió esa promesa. Lo que se está haciendo es una nueva cárcel, que es completamente diferente. Lo que sí se está cumpliendo es que lo que se pronosticó de que iban a ser solo promesas, sí se está dando. ¿Cuáles promesas se han cumplido? Vamos también a los temas de agenda. ¿Cuándo la educación es un tema de agenda nuevamente? O sea, ¿cuándo vamos a exigir de que si van y dicen vamos a hacer tantas escuelas, las vamos a mejorar, vamos a hacer nuevas, los accesos a las escuelas también, o se las vamos a acercar más a las comunidades, pero que no sea solo una promesa? O sea, porque aquí yo ya sé que el otro año, 2023, van a decir que para todas esas promesas que hicieron se puedan dar, hay que dar un quinquenio más. Sí, podrían tener razón, pero cabe la lógica. Para que yo le crea a usted, me tiene que mostrar un avance de lo que hizo en 5 años. O sea, porque yo esperaría que a la hora de que todos votemos por cualquier partido, si su alcaldía no es de nuevas ideas, usted evalúe dependiendo del plan que ellos le dieron a ustedes. Pero que todos saquemos el plan Cuscatlán y digamos, vaya, estas fueron las principales 5 promesas del plan Cuscatlán. ¿Cuál se cumplió? ¿Cuál ni siquiera se ejecutó? Y estamos hablando de las principales. Ni siquiera se cumplió la ultra promesa que ya estaba aprobada, que ya estaba empezada, de un gobierno anterior, que era el Hospital Rosales. Y se prefirió, o sea, yo no estoy en desacuerdo y no estoy criticando esto porque yo sé que también los animales tienen derecho, pero se prefirió trabajar mejor en un archivo veterinaria, no sé cómo se llama, ya ni me recuerdo porque ni siquiera atención le presto a eso, pero en vez de salvaguardar la integridad de la persona con un hospital que ya estaba aprobado, no se empezó y ni se realizó ningún avance. ¿Será que ni siquiera con este tipo de ejemplo vamos a tener la confianza de poder creer en lo que se dijo hace un par de meses atrás? Yo fuera feliz, Irving, si vinieran exactamente en Navidad del 2023 y digan, vaya Irving, vaya Francisco, ustedes nos criticaron el año pasado en el tercer programa o en el segundo programa de noviembre del Movimiento Libertad. Aquí están las pruebas que ustedes nos difamaron, nos dijeron cosas que no son ciertas. Está bien, esto es como en el fútbol. Si el delantero de tu equipo no mete goles, o sea, y todos decimos, ojalá me callara la boca de tanto que lo critico y me viniera a dedicar a mí los goles y a decir, va, pues seguí hablando. Eso me encantara, que nos equivoquemos. Si yo quisiera que tuviéramos el mejor gobierno,
Yo quisiera de que todos nos uniéramos y combatiéramos a la delincuencia, todos, sin injusticias. Pero aquí vuelvo al tema principal de este momento, que es la educación. A mí me preocupa, y últimamente en mi programa, en mi entrevista hemos estado hablando mucho de qué parte de la historia deben de estar en los libros de texto de la educación en El Salvador. O sea, ¿por qué hay grandes saltos? ¿Quién lo va a contar? ¿De qué forma? Porque ahí es que empezás a formar una generación. La educación en El Salvador es bastante problemática. Y Sí, ojo, bastante. no Yo tiene, creo que no una de tiene las toda la principales culpa apuestas. el gobierno. La pandemia ha venido a agudizar mucho más. Yo escuché en Argentina, no es que yo estaba en Argentina, sino que en un espacio informativo de Argentina, en una entrevista, que decía, y esto fue hace 2 años, lo mejor que le pudo pasar a los gobiernos corruptos del mundo es la pandemia, porque se va a estancar las economías, se va a estancar el progreso y lo más alarmante, se estanca la educación. Y mire que fueron palabras proféticas, no solo en El Salvador, sino que en muchos países. Porque el Y tema de la eso hay que, transparencia por la pandemia quedó de lado y parece que quedó de lado para siempre. y eso hay que tener muy en cuenta porque la gran mayoría de veces nos queremos como apoyar en esa teoría que la pandemia vino a destruir todo, pero si hacemos una comparativa, todos tuvieron igual condición, todos los países se detuvieron. La pandemia fue mundial, no solo fue en El Salvador, para decir, por eso hemos retrocedido. ¿Cómo es posible que otros hermanos centroamericanos, teniendo pandemia igual que nosotros y posiblemente peor, porque en teoría cuando nos daban las gráficas en la pandemia, El Salvador era el que mejor iba posicionado en recuperación, en atención y todo eso, porque otros países que estuvieron peor que nosotros están avanzando en educación o por lo menos se han empezado a recuperar y nosotros nos vemos con un retroceso, pero grandísimo, pues. No Alarmante. vemos que le meten ni siquiera interés. Si esos 400 millones que se dice en teoría que se ocuparon para invertirse en Bitcoin, que es lo que nos han dicho, no nos consta porque no hay ningún acceso a la información pública, eso se hubiera invertido en renovación de escuelas, se hubiera invertido en uniformes para niños o por lo menos un aumento salarial para los maestros, que son los que educan a la población para su futuro, para su carrera, hubiese sido diferente. El Salvador, por lo menos, yo siento que a estas alturas ya empezar a caminar o empezáramos a ver resultados. Pero Mire, no, toman fíjense que prioridades para otras cosas que les interesan más. O sea, quizás las para su profesiones bolsillo, peor no sé para pagadas qué. últimamente en El Salvador, Irving, no Ujú. últimamente, ya tienen su par de años, es ser maestro. Y nosotros como sociedad tenemos la culpa. O sea, porque decimos, ay, el profesor, llegamos y lo amenazamos. O sea, hay forma, pero prácticamente los estamos amenazando porque reprobó a nuestro hijo, porque lo corrigió de alguna manera. Y veámoslo diferente. Le dicen, ay, ya tiene novio tu hijo, tu hija, ¿y qué es? Profesores, ¿cómo la va a mantener? O, ese es un simple profesor. ¿Y qué estudias? Profesorado. ¿Y para qué? Ay, a lo que se va a quedar a ser profesor. O sea, los profesores son los que nos educan a nuestros Nos hijos, a forman. nuestros nietos, a nosotros mismos. Y lo estamos desvalorizando. O sea, hasta como sociedad nos han ido marcando de esa manera que yo le digo, tengo acceso a catedráticos universitarios de muchas universidades que he colaborado en diferentes. Da risa cuánto les pagan la hora clase a profesionales con mucho estudio, con especializaciones afuera del país. Y uno dice, ¿y eso gana por hora clase? Y ahí es donde sale y te dicen, no, lo que pasa es que este es mi aporte a la sociedad, los más consecuentes. Otros te dicen, simplemente me gusta la docencia, me Ujú. apasiona y no es el tema principal cuánto vale o cuánto costo tiene una hora clase mía. Por eso la preparo de esta y de esta manera. Nosotros como sociedad también aportamos, pero lo mejor que le puede pasar a los gobiernos es un pueblo no educado, un pueblo que no sepa de sus derechos.
Salgamos no a la tenga calle. carácter. Usted haga un ejercicio. Busque en internet cuál es el artículo 1 de la Constitución. Apréndaselo. Solo para hacer este ejercicio, porque tampoco se lo ha de poder. Y salga a la calle y las primeras 10 personas que se encuentre, adultos, jóvenes, adolescentes, y pregúnteles cuál es el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador. Si usted encuentra a uno que se lo diga exactamente como es, abrácelo, aprécielo, y usted tiene el honor de estar alrededor por lo menos de una persona que lo conoce, porque los demás no nos importa. Queremos ir a ver a Bad Bunny, eso queremos, no educarnos, no buscar la superación y sobre todo conocer nuestros derechos. Ahora, Frank, una de las cosas importantes de tomar en cuenta es, ahora en día, ¿cómo podemos dar una solución nosotros como ciudadanos para que esta cosa mejore? Yo te voy a poner un ejemplo acá y la voy a poner en pantalla la pregunta que viene siendo la siguiente. ¿Es una buena estrategia por parte de la oposición esta noticia que te voy a poner a continuación? A mí me llena de motivación y posiblemente una pequeña esperanza porque es muy buena iniciativa. Y dice: partidos de oposición preparan alianzas con movimientos de la sociedad civil. O sea, esto nos da una esperanza que algún día esto, esperando a corto plazo, logre por lo menos tener un buen camino para podérsele plantar a la dictadura y al oficialismo. Mire, a mí, a veces el término oposición últimamente estoy tratando de cambiarlo o que no lo veamos así. Porque hoy están estigmatizando a la oposición. Ah, sos de oposición, sos malo. Y estás en contra de todo. Sí, pues, o sea, tengo oposición hasta en mi casa. O sea, porque tenemos derecho a disentir. Tenemos derechos, obligaciones también. Todos debemos de tener unidad, puntos en común, puntos en los que todos estamos de acuerdo. Le vuelvo a poner de ejemplo el fútbol, Irving. En las ligas de los países todos tenemos un equipo favorito de fútbol, llámese como usted quiera. Pero digamos en El Salvador hay 12 equipos en primera división, 20 en segunda, 36 en tercera, si no me equivoco, y todos tienen su afición. ¿Cuál es el punto en común que todos tenemos? Esa es la selección de El Salvador. Ahí nos quitamos todos la camisa y todos apoyamos al mismo. Así debe de ser en la cotidianidad, en país, en la comunidad, la comunión, la comunidad que debemos de tener. Pero ¿cuál es el tema que nos une como país? Muy buena comparación. ¿Cuál? Entonces, que los partidos de oposición se unen con la sociedad civil. Ojo, la oposición y la sociedad civil pertenece al oficialismo, a la oposición, a los partidos que están en contra, a los partidos que están a favor, porque habemos de todo, que estamos organizados en otras cosas. El punto que hoy quieren saber, ¿y quién va a financiar a tal sindicato, a tal organización? ¿Y por qué? Si está en contra o está a favor. Si está a favor de nosotros, amén. Le damos hasta las credenciales inmediatamente. Si está en contra, le vamos a investigar absolutamente todo. Creo de que es bueno hacer un bloque, pero no solo para buscar un mejor país o digamos que se lleve un candidato potable para todos. Lo debemos de hacer perennemente para el bien del país. Yo no creo que al final, digamos, vienen las elecciones, se gane, se pierda, quien sea. Ah, bueno, entonces aquí nos limpiamos las manos y cada quien agarre su rumbo. A mí me gusta mucho esa noticia que usted puso, porque este puede ser el principio de un nuevo El Salvador. Sí. Yo no creo que el futuro esté sin partidos políticos. La Constitución lo dice que no. Claro, y la Constitución puede decir cualquier cosa, la violan y se acabó el problema. Pero nos debemos de unir todos para un bien común siempre. Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuál es el bien común? Ese es el tema que tenemos que discutir. Un gobierno de salvación nacional, pero ¿esto qué incluye?
¿Cuál es el bien común? De que ya no haya pobreza en El Salvador. Está bien. Que ya no haya analfabetismo en El Salvador y que sea un pueblo educado. De que el salario mínimo aumente, que la canasta básica mínima aumente también. Todo eso es bueno, pero todo lo debemos de unir y buscar puntos en común donde todos estemos de acuerdo, donde todos nos apoyemos, donde los partidos políticos y las organizaciones sociales, llámense izquierda, derecha, centro, feministas, como le quieran poner, ambientalistas, que todos busquemos un bien común y que sepamos elegir a la persona que nos va a representar, porque lastimosamente así es. Alguien debe de ser líder y representar, porque si no tenemos líderes, ¿a quiénes van a seguir? Los que no pudieron estudiar y no se pudieron crear un criterio propio, porque eso también es cultural. Entonces, sí, aplaudo a las personas que están buscando unir a todos estos puntos. Les aplaudo. Y a la madurez también de los que están permitiendo de que una persona los una o un grupo de personas los una. Bueno, está muy bueno tratar ese tema porque sabemos que trae una diversidad de formas en las que la podemos analizar. Pero, Frank, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa y antes de despedirnos, como es tradición, quiero poner acá en pantalla la última interrogante de nuestra hora al aire. ¿Cuál es el consejo que le darías a la población en este momento? Y si le podemos agregar también, aparte del consejo, alguna recomendación, sería muy bueno. Mire, el consejo creo que lo acabo de dar, es que nos unamos, que busquemos los puntos, las necesidades o las conveniencias que nos unen. No importa si usted es rojo, amarillo, verde, póngale el color de la camiseta que usted quiera. Lo que pasa es que vos votaste por el gobierno actual, pero él sigue siendo salvadoreño. Puede cambiar su opinión o puede apoyarnos en puntos en los que estemos de acuerdo ambos. Busquemos la unidad, busquemos el bien para el país, porque el país somos nosotros. ¿Ya? Entonces, busquemos esos puntos, un mejor El Salvador. La violencia no debe de estar de nuestra parte. Creo que tenemos que sacar el respiro y un cuarto más de paciencia para todas las situaciones. La intolerancia en el país cada día crece. No concibo de que porque usted y yo pensemos diferente, políticamente, imagínese, no vayamos a los golpes, discutamos, mejor lleguemos a acuerdos y veamos qué podemos hacer ambos por mejorar al país y no atacar al gobierno, no, por mejorar al país, por obligar, por exigir nuestros derechos y por supuesto también emplear los deberes que tenemos para con los nuestros. Comencemos en casa, comencemos en su pasaje, comencemos en su colonia, en su comunidad, en la junta de agua. Ahí comencemos por buscar un bien común para El Salvador y tengamos opinión, no nos avergoncemos de no estar de acuerdo con nuestro vecino o con el que manda en el momento. Tengamos con respeto una opinión y sentémosla con fundamento y busquemos a las personas que piensan como nosotros también. Irving, muchas gracias. No, muchas gracias, Fran, por tu participación el día de hoy. Para Movimiento Libertad y para mi persona también es muy importante tener los puntos de vista de diferentes ciudadanos y también valoramos mucho tu participación porque debido a los ejemplos que nos has planteado, debido a todas las circunstancias que se han ido dando, vamos encajando poco a poco las piezas del eslabón y así como tú lo dices, la gran mayoría tienen que tener un bien común y el bien común para todos los salvadoreños es nuestro país. Aquí es donde vivimos, aquí es donde crecemos, aquí es donde crecen nuestros hijos y aquí va a estar El Salvador siempre para nosotros y nosotros tenemos que estar siempre para El Salvador. Muchas gracias, Fran, por tu participación. Espero tenerte próximamente acá en un programa más adelante y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted, Irving, al Movimiento Libertad y espero que antes que termine el 2022 podamos dar otra platicada con toda tu audiencia y que podamos hablar de cosas positivas. ¿Por qué no?
sería el ideal, ¿no? Perfecto, así es. Muy buenas noches a todos, amigos los que han estado pendientes del programa, y recuerden que si no nos pudieron ver en vivo, pueden verlo también en diferido. Nos vemos y hasta el próximo jueves. Nos vemos, Frank.